Ponencia de magistrado pide tumbar la reforma pensional de Petro. El documento señala vicios de trámite durante la aprobación del proyecto en el Congreso, según revista Cambio por Valor Analítica. Terminamos hoy, martes 18 de febrero de 2025, con esta mala noticia para el gobierno Petro a través de MG Noticias. Ponencia de magistrado pide tumbar la reforma pensional de Petro. El documento señala vicios de trámite durante la aprobación del proyecto en el Congreso, según revista Cambio. La Corte Constitucional estudiará desde esta semana una ponencia que pide tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, la cual fue aprobada a mediados de 2024 por el Congreso. Así lo reveló este lunes la revista Cambio, que conoció detalles del documento presentado el pasado viernes por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. De acuerdo con el medio de comunicación, su ponencia pide tumbar la reforma pensional de Petro, argumentando que sería inconstitucional tanto por vicios de forma como de fondo, pero los primeros serían definitivos para hundir la ley. Puntualmente, la Corte estudiará si hubo o no un error en trámite en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que no se hizo el cuarto debate del proyecto en la Cámara de Representantes. En su momento, el secretario de esa corporación leyó una proposición para darle luz verde a la reforma, tomando en cuenta el texto que antes había sido avalado por el Senado. De otro lado, Cambio anotó que la demanda también señala que se terminó sacrificando el modelo bicameral, particularmente porque había más de 500 proposiciones que no se estudiaron. ¿Por qué una ponencia pide tumbar la reforma pensional de Petro? La demanda contra esta iniciativa, que es clave para el gobierno de Petro, fue presentada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien tiene un argumento similar al de la ponencia. Según la congresista, la Cámara eludió el último debate sin haber deliberado o explicado por qué se tomó esta decisión, lo cual violaría el principio de consecutividad, que es obligatorio para sacar adelante este tipo de normas. La ponencia pide tumbar la reforma pensional de Petro, que entrará en discusión en el Pleno de la Corte Constitucional, que en todo caso deberá decidir si acepta o no los argumentos presentados por el magistrado Ibáñez. Por lo pronto, este último aseguró hoy que espera que en un periodo de 3 o 5 semanas haya una decisión de fondo sobre este proyecto clave para el Ejecutivo. Los tiempos para sacar adelante el fallo son también apremiantes, si se tiene en cuenta que la vigencia de la reforma comienza el 1 de junio de 2025. En ese momento comenzará a regir un nuevo sistema de pensiones en Colombia, que se basa en 4 pilares para las cotizaciones y el pago de mesadas. Con un comentario de Katy Jubinao a través de su cuenta de X, @KatyJubinao. Argumentos de por qué la reforma a la salud de este gobierno es una maraña pro corrupción. Vamos a ir directamente al video. Este gobierno le ha hecho creer a la ciudadanía que esto es una reforma a la salud que soluciona los problemas de corrupción. Y yo tengo 3 líneas argumentativas de por qué esta reforma es nefasta. Crea más incentivos a la corrupción, crea más incentivos a la atomización en la atención al paciente y no resuelve la crisis financiera. Les voy a dar algunas pinceladas de por qué esto puede crear una situación de corrupción nunca antes vista. Todos estamos de acuerdo que hay mucha corrupción hoy en el sistema de salud, pero la idea de una reforma es mejorar eso y no agravarlo. Primero, ¿por qué este gobierno quiere crear un fondo para que la infraestructura hospitalaria ya no se tenga que contratar bajo parámetros de Ley 80, sino bajo el derecho privado? El Ministerio de Salud ya dispersó 1.2 billones de pesos para supuesta infraestructura hospitalaria y la periodista Paula Bolívar ha dicho que buena parte de esa plata está embolatada
porque la mayoría de esas platas no reportan avances. Y peor, algunos de los hospitales que ya recibieron plata ahora están cerrando. ¿Y esa plata para dónde se fue? Y eso que con Ley 80 ahora lo quieren hacer bajo derecho privado, me opongo rotundamente. Segundo, y esto es una aberración de esta reforma, ¿cómo es posible que propongan que la facturación se pague en un 85% del valor sin auditorías ni controles, por amor a Dios? ¿Cómo así que solamente van a auditar el 15% de las facturas? Aquí la doctora Corcho se llena la boca diciendo que es que en el sistema de salud corren sin ningún control 90 billones. Eso es falso, porque en el sistema actual hay controles previos, concurrentes y posteriores. Si a ustedes les parece que eso va a acabar con la corrupción, pues lamento decirles que lo que va a haber es una fuga de recursos nunca antes vista. No hay ninguna propuesta en esta reforma para cambiar la forma como se eligen los gerentes de los hospitales públicos. Y ahí está buena parte de la corrupción del sistema. Y es sabido que son los políticos los que ponen esos gerentes. Entonces, si esto es una reforma anticorrupción, ¿por qué ni siquiera están proponiendo un método realmente meritocrático para elegir a los gerentes? Se crea un engendro, las unidades zonales de planeación, que van a ser unas entidades burocráticas adscritas a los entes territoriales, llenas de políticos, que ahora van a tener una supravigilancia sobre el sistema y a las cuales se les va a dar hasta 1% del gasto en salud. Esto puede ser cerca de 1.3 billones de pesos en 2034. A unos politiqueros en las regiones, eso tampoco va a acabar la corrupción. Las redes van a ser conformadas ahora por gobiernos territoriales. Antes de la Ley 100, cuando era el Seguro Social, esos gobiernos locales le cobraban peajes a los prestadores para poder entrar a la red. Usted me paga tal y entra a mi red. ¿Cómo es posible que después de que superamos eso, ahora estamos proponiendo volver a eso? Queremos otra vez politizar las redes y lo peor, a la ADRES le dan la función de la contratación del sistema. Donde nos llegue un corrupto a la ADRES, se acabó el sistema de salud. Vamos a seguir el comentario de Alejandro Gaviria a través de su cuenta X @agaviriagu. La Cámara de Representantes no puede simplemente hacer de notario de la inconveniente reforma a la salud. Esta foto representa la personificación del clientelismo. El ministro de Salud sonriente, el presidente de la Cámara de Representantes obediente. Ojalá esta foto no sea un mal augurio de lo que viene con la reforma a la salud. La Cámara de Representantes no puede ser simplemente un notario de la reforma a la salud. La Cámara de Representantes no puede ser un espectador pasivo en la destrucción de nuestro sistema de salud. La Cámara de Representantes debe estar vigilante. Debe, por ejemplo, pedirle explicaciones al Ministerio de Salud de por qué no ha obedecido los mandatos perentorios de la Corte Constitucional. Bueno. El lunes. En pocas palabras, la Cámara de Representantes no debe dedicarse al clientelismo puro y duro. Sería un fracaso de la política colombiana. Esta foto representa la personificación. Bueno, y para terminar, vamos a ir con la intervención en plenaria de la senadora Paloma Valencia del día 17 de febrero. Los colombianos estamos conmocionados al ver cómo el país pareciera estar viviendo el delirio del presidente Petro. No enfrenta la crisis en Catatumbo, Cauca, Caquetá, Nariño, ni la crisis del sistema de salud. Nos creen pendejos, pero no lo somos. Yo creo que los colombianos estamos muy conmocionados de ver cómo este país pareciera estar viviendo el delirio del presidente Petro. Cuando vimos ese Consejo de Ministros que parecía como una burla a los colombianos, que llenos de problemas, llenos de dolores, de violencia, de asesinatos, veíamos en cambio unas resillas entre unos y otros, llantos, recriminaciones, y nunca se habló ni de la situación del Catatumbo, ni de del Cauca, ni del Caquetá, ni de Nariño, ni de las difíciles circunstancias en las que están los ciudadanos hoy, haciendo filas para que los atiendan en el servicio de salud, en lo que están los epilépticos, los ciudadanos con presión alta que no reciben medicamentos. ¿Qué decir, señor presidente, de que se estén cerrando varios servicios en hospitales porque el gobierno no paga? No paga desde las EPS intervenidas, no paga desde el gobierno. Y por eso la Corte Constitucional ha tenido que emitir 2 pronunciamientos muy certeros, obligándolos a pagar los presupuestos máximos y también
obligándolos a reajustar la UPC para que el sistema no se muera. Pero, señor presidente, yo hoy quiero referirme al abandono en el que pareciera que está todo el país, porque usted recibe de toda Colombia las noticias más tristes y es como si el gobierno no estuviera. Me impresionó mucho ver a la señora ministra de Justicia quejarse de que los niños colombianos están tan acosados por el reclutamiento que hasta se están suicidando. Y ella lo cuenta como si ella no fuera la ministra de Justicia, como si no fuera su deber atender esta situación. Es que ha crecido el reclutamiento de los menores en más de 1000%, 1105% para ser exactos. 300 casos en el departamento del Cauca, señor presidente. Es la cifra más grande de todos los departamentos. Pero lo más grave es que las comunidades caucanas nos cuentan que los grupos narcoterroristas van de casa en casa y que cada familia tiene que entregar a uno de sus hijos, el que ellos escojan para la guerra. Y si se atreven a denunciar, la advertencia es clara, van a volver por los demás. Pareciera que el gobierno no está viendo lo que está pasando, porque todo lo contrario, vemos los pronunciamientos de este gobierno tratando de que liberen a Araña, un narcoterrorista cogido infraganti, y pretenden que como estaba negociando con el gobierno, entonces quede libre y que pueda seguir delinquiendo. Quieren convertir los procesos de negociación en una patente para que uno pueda delinquir impunemente desde antes de haber negociado con el gobierno. Señor presidente, desde aquí queremos alzar nuestra voz para protestar en contra de este gobierno que tiene abandonados a los colombianos a su suerte. Este fin de semana fueron muertos por muerte violenta 12 personas en el departamento del Cauca. Anoche, ahí entre Piendamó y Popayán, que están apenas a 20 minutos, estaba la guerrilla haciendo un retén, robándose los carros e incluso le dispararon a los ciudadanos. Y la respuesta del gobierno es decirnos a los caucanos que debemos estar contentos porque nos cumplen y nos muestran las fotos de unas carpas puestas en el plateado Cauca y nos dicen que ese es un hospital de segundo nivel. Nos creen pendejos, señor presidente, pero los caucanos ni los colombianos somos pendejos. Bueno, muchísimas gracias por seguir MG Noticias. Por favor, no olviden dejar sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.